Miren, yo he visto como denominador común en las exposiciones que se han hecho hoy lo que tiene que ver con la identidad cultural. Y es falso que la presencia de los haitianos aquí vaya a acabar con la identidad cultural de los dominicanos. Y voy a citar ejemplos concretos. El mismo proceso haitiano, por ejemplo. Los haitianos crean el creol y para reivindicar sus raíces africanas ancestrales convierten a Babalú allí en San Miguel, pero siguen creyendo en su negritud. En Cuba, por ejemplo, la santería es una herencia yoruba y fue el último país que se independizó de España. Las presiones de países que intervienen a otros lo que hacen es que acrecientan el deseo de mantener la identidad cultural. No hay una falacia más grande. En Estados Unidos, por ejemplo, usted se pone a ver naciones como la Sioux, que componen tres grupos, la Dakota, la Nakota y la Lakota, tienen todavía sus costumbres intactas. En Honduras, los garífunas, que son negros, que saltaron de un barco y lograron establecerse, tienen su tradición. Y de hecho, voy a levantar un asunto todavía más contundente. Aquí se ha dicho que la República Dominicana no pueden convivir porque tienen idioma y cultura diferenciados. Eso es totalmente falso también. Si me dicen que por asuntos históricos, sí, y por asuntos económicos, por asuntos culturales, absolutamente negativo. Bolivia es un estado plurinacional donde hay más de 20 etnias que tienen idiomas diferentes y viven bajo un gobierno central. En Rusia hay un sinnúmero de repúblicas. De hecho, el término nación no se refiere a un país como tal. Es cada grupo, cada etnia que tiene su propia identidad cultural, idioma, costumbre, religión. Por eso se dice que Bolivia es un estado plurinacional. Entonces, no es verdad que la identidad cultural dominicana peligra con los haitianos. Ahora, hay otra forma en que sí. Si ustedes tienen la oportunidad de leer un libro que se llama Forma de alienación en la sociedad burguesa, se van a dar cuenta que la penetración cultural norteamericana fue mucho más grande a través de la música y otros elementos. Haití está ahí pegadito de nosotros. Buscan un dominicano que baile compa, y ya que lo encuentro 100 aquí que baile reggaetón, y es puertorriqueño, que le baile reggae, que es jamaiquino. O sea, es lo de menos, porque el dominicano vive cuadrado al haitiano por asuntos históricos y niega ese tipo de cosas. O sea, creo que existen varios ejemplos concretos que dicen lo contrario. La intervención de un país hacia otro lo que hace es que se fortalezcan las costumbres y las tradiciones nacionales. No va a influir eso. Eso es totalmente negativo. No creo que constituya un peligro los haitianos aquí en República Dominicana, y citaba ejemplos concretos esta mañana. Miren, Haití no tiene un ejército formado. No se ha descubierto en ningún momento por parte de ningún organismo la creación de una célula, a pesar de que hace 7 años a una charlatana se le ocurrió publicar ahí el famoso teclado de guerra y no encontraron haitianos con una pistola, porque no se nuclean, como dice él. No se nuclean. La pérdida de la soberanía no podemos perder lo que ya no tenemos. Y lo voy a decir porque lo decía esta mañana en mi exposición. La soberanía es el poder soberano que tiene un Estado para actuar con independencia sin injerencia extranjera. Aquí las normas económicas las dicta el Fondo Monetario Internacional, porque debemos tanto dinero que el 53% del PIB, del presupuesto, se dedica al pago y amortización de la deuda externa. Aquí, como decía el caballero, los embajadores norteamericanos mandan más que el presidente de la República, porque son títeres lo que tenemos, que obedecen al capital. Entonces, ¿en qué yo fundamento mi asunto? En lo siguiente: en ese elemento, o sea, el embajador viene aquí, presiona, y el presidente tiembla y hace. Eso es así claro. Hay alguna ONG que tiene un poder extraordinario también. Lenin, decía yo en mi exposición, encontró 3 maneras de perder la soberanía. Las intervenciones y el pillaje, que fue lo que fue parte de México. México le fragmentaron 7 estados. Texas, California, Colorado, Utah, 7 estados. O sea, la mayor parte del territorio que es norteamericano antes fue mexicano. Las intervenciones de pillaje, ¿verdad? La intervención directa, que fue lo que pasó aquí en el 1916 y en el 1965 con los norteamericanos. Y lo que tiene la inversión directa también. ¿Cuáles elementos se han dado aquí? Bueno, citaba ya el caso de la intervención del 16 y del 65. Ahí perdimos la soberanía en un momento. La barrigola aquí manda más que el gobierno. Yo quisiera que ustedes vayan a la piñita para que ustedes vean cómo tiene la gente llagas en las nalgas y en diferentes partes del cuerpo. Y la minera se impone aquí. La soberanía la perdimos porque tenemos ya tropas norteamericanas hace tiempo ahí en esa zona y nadie dice nada. O sea, los charlatanes que nos gobiernan ya entregaron la soberanía y dicen que peligran en manos de los haitianos. O sea, es imposible que gente que no se nuclea, que gente que todavía no tiene condiciones de gueto, como dice él, aquí se organice para agredirnos a nosotros. Y les reitero, hace unos 7 años que a una charlatana se le ocurrió lanzar el famoso teclado de guerra, advirtiendo que ellos se estaban armando. Las armas, aquí llegan armas de Haití. ¿Saben para fortalecer qué sector? Al narcotráfico, que ha premiado el gobierno y todas las instituciones. Los policías participan, según estadística, en 7 de cada 10 crímenes. O sea, tenemos en la calle ladrones, gente que cobran por el peaje, que vigilando la calle, por el peaje de la droga, porque van a los puntos a buscar su cuarto. O sea, eso es lo que tenemos, el peligro lo tenemos con los gobiernos de acá. Y los haitianos, decía yo esta mañana,
lo que son archivos expiatorios, son víctimas de la ONG que lo defienden, entre comillas, pero solamente para captar recursos económicos. Son víctimas de un gobierno charlatán que tenemos, que los emplea en la construcción, de sectores económicos, agrícolas y de la construcción, sin que el gobierno en ningún momento se digne en ir a vigilar esas construcciones y esa parcela, para determinar que hay 80% de dominicanos y 20% de haitianos. Porque es rentable, en el mercado que mejor se cumple la ley de oferta y demanda es el mercado laboral. Y un haitiano aquí no tiene un primo que le dé un plato de arroz. Yo no estoy trabajando ahora, por ejemplo. Yo tengo 2 años, estuve en un medio más bien como voluntario, porque hay que decir una cosa. Aquí el profesor Silverio González hablaba del crecimiento económico en la República Dominicana. Megaminería, que se va a Canadá y a Estados Unidos, capital repatriable. Telecomunicaciones, que Carlos Lee se lleva la mayor parte del dinero que produce aquí. O sea, no hay un resorte económico netamente dominicano que se pueda exhibir como logro de desarrollo. ¿Y a dónde va esa inversión? Como decía la profesora Raya Doté. ¿Se refleja en los hospitales? ¿Se refleja en la educación? La mayoría de los profesionales dominicanos que tienen la oportunidad de quedarse al otro lado del mar, y no somos tan pobres como Haití, se quedan porque aquí no hay cómo vivir. Es más, a usted no le dan un empleo si usted es crítico frente al gobierno, porque han monopolizado todo acá. Esa es la realidad que tenemos, ese gran peligro. Para usted trabajar. Hiciste un caso concreto. Yo fui con Tobías, con un amigo mío, que es profesor, se graduó acá en la UAS, pero en Santo Domingo. Y cuando voy me encuentro con Nicolás, uno que me había dado clase a mí de biología en inglés en el colegio de Quiqueya. Y Tobías lleva su currículum solicitando como maestro. ¿Y sabe lo que le preguntaron? Tiraron el currículum en ¿quién te mandó? Y cuando fuimos a la cooperativa de maestros, se supone que lo fundamental era que él estuviera dando clases, ¿verdad? Que fuera profesor y estuviera dando clases. Le dijeron que tenía que llevar una carta del director PLDista de la escuela donde él trabajaba. Eso es lo que hemos llegado. O sea, hemos llegado aquí a niveles de corrupción extraordinario. Y una falacia. No tiene más que un aspecto comunicativo, manipulador. El hecho de que después que agarraron el caso de Wally Brewster, que fue a una escuela con su esposo, ese es un ser mezquino, es un espíritu de Satán que hay que sacar del país. Vamos a reparar esta firma, pero fue para atacar el caso de Brecht, que en ese momento llegaba la primera información. Posteriormente, cuando agarraron el ladronazo de Joao Santana y lo condenaron allá, que ya era evidente que había un fraude colosal y que el gobierno participó, entonces agarraron el tema haitiano como un tema que nunca pierde actualidad, porque ha sembrado odio. Yo creo, y ahí termino, que debemos de despojar un poquito, porque lo reitero, vivimos cuadrados porque nos han manipulado históricamente, y ver la cosa desde un punto de vista lógico y fundamentalmente humano a la hora de tratar ese tema, porque no es verdad que son un peligro. Muchas gracias. Bueno, en esta intervención me gustaría destacar algunos apuntes para no irnos fuera del tema, que realmente el tema es el siguiente: identidad o supervivencia, que es comúnmente como lo identificamos o equivocamos cuando se instiga que la raza O de nuestro país vecino, Haití, ataca nuestra supervivencia. Pero realmente muchos lo confunden con la identidad, ya que vemos que nuestra realidad de vivir cerca con otro país es normalmente en otros países. Las fronteras existen entre otros países y es algo común. Es decir, pocos países, cito un ejemplo a Puerto Rico, no tiene fronteras con otros países y no tiene la pluralidad o el contacto con otras etnias. Esto quiere decir que nuestra realidad es un poco descontextuada. Por eso digo que tal vez nuestro compañero aquí habló más de la identidad, más de la supervivencia como país. Por ejemplo, la República Dominicana existe y se constituyó como país. Entonces, lo que nos preocupa es que Haití provoque una disociación de la identidad dominicana o de la creación del país, que es la República Dominicana, con sus costumbres, sus normas y sus propias leyes. Entonces, el problema aquí básico sería entender esto. La preocupación que nace de que Haití sea una problemática para la República Dominicana viene a qué sentido, ya que las autoridades como tales no han fungido para, primero, como órgano, establecer normas y luego articular sujetos que apliquen estas normas, porque todos los países tienen inmigrantes, todos los países tienen interacciones culturales. Ejemplo, Estados Unidos tiene una constante polémica de que si el muro, que si esto, que si aquello, pero constantemente proveen leyes, le proveen seguridad a esos inmigrantes, y eso no desestimula la culturalización de que los inmigrantes van a provocar tal cosa en tal estado, o van a provocar una caída del gobierno. No. La problemática de la República Dominicana es que no constituimos como nación un seguimiento real y efectivo a la problemática que puede ser, no que es, que puede ser un problema tal, porque le caemos, como dicen muy comúnmente el refrán, buscar entre la fiebre en la sábana, no en el enfermo. Los haitianos son un problema. ¿Por qué? Porque la economía de mi país está mal. No.
Ese es un problema porque en este momento, culturalmente, la política busca en qué recaer. Porque si Haití fuera un problema, ustedes vieran que cuando venden un maní en la calle, ¿quién lo vende? No lo vende un dominicano, lo vende un haitiano. Entonces este problema que existe simplemente para tapar o ocultar una realidad que constantemente nos ataca, que es económica. Ahora bien, posibles soluciones: estructurar de manera eficiente, no con drones, no con un muro, sino una sostenible y pasible relación que constituya los beneficios per cápita que recibimos de Haití, pero de una manera más sostenible para los dominicanos tal, no que la migración, como el compañero Henry le hablaba, existe también. Si como dominicano me ofrecen en un país tal una mejor, ejemplo, entrada económica, pues yo me iré, porque yo subsisto y mantengo una familia. Entonces, por tal sentido, esta problemática, la realidad constituye tales que las autoridades no dan un ejemplo y una solución contundente a las problemáticas sociales, no migratorias. Bien, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Este tema es un poco contradictorio porque por el hecho de que para poder hablar sobre si vamos a perder nuestra identidad, hay que irse a los barrios, a los campos y vivir en esas situaciones. Muchas veces nos ofrecemos a hablar cosas que nunca hemos vivido. Lo siguiente es que, por ejemplo, donde trabajo siempre vivo discutiendo con compañeros, que les digo que si nosotros no tuviéramos inmigrantes en nuestro país lamentablemente, económicamente cae, aunque no lo vean así. Por ejemplo, el mercado modelo de aquí de Santiago, hace unos días se tiró inmigración, recogió todos los haitianos. ¿Qué sucede? Que las cabañas en Poseidón, las personas que han viajado por ahí, perdieron esa noche la economía. Yo no me he pasado por ahí. Perdieron su economía. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, las cuales alquilaban esas cabañas para amanecer, eran haitianos, ¿verdad? Ya la economía comienza a caer ahí porque no están entrando ingresos. Por ejemplo, nos vamos a la agricultura. Ya no hay un dominicano que quiera trabajar en la agricultura. Tú le puedes pagar lo que le pague. El único dominicano que tú ves en una agricultura es el capataz y es sentado en una sombra. Es sentado en una sombra. Por eso le digo, hay que vivir algo para poder hablar de ese algo. Hay muchas cosas, por ejemplo, nuestra identidad hace tiempo se nos perdió. La identidad no se pierde. Aunque lamentable el caso, no lo vean así. Tú le preguntas a un niño la historia del merengue y no te la sabe contestar. Tú le preguntas, ¿de dónde sale el dembow? Te dice el mayor. Claro, porque eso es así. Hay que ser realistas en lo que estamos viviendo. Lamentable el caso, en educación. No otro país que nos va a eliminar la forma de educación somos nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces nos damos las caras frente a los políticos, los cuales están dañando nuestra sociedad. Lamentable el caso. Por ejemplo, los policías militares, no importa el sueldo que tengan, si usted no aumenta el sueldo van a seguir con el mismo cáncer. Lamentable el caso. Y eso se ha vivido. A los policías no le aumentaron el sueldo hace unos días y como que siguen atacando. Siguen atacando, lamentable el caso. Cuando hacen una redada, el más serio van y lo agarran. Y sabiendo dónde están los puntos de drogas, cuáles son los ladrones. Entonces quiere decir que usted aumentar el sueldo a un oficial o a un militar, eso no se lo va a quitar. Lo que le hace falta es educación. A un militar estadounidense o otro sitio, por ejemplo, donde vamos a ponerle más a Haití. Para nosotros poder entrar a Haití hay que tener visa. No, pasaporte no. Con pasaporte tú viajas a Colombia, pero no a Haití. No a Haití. Bueno. Y un soldado de Haití no te deja pasar si tú no tienes tu documento al día. No te deja pasar. No te deja, mira, no te deja pasar. No te deja pasar. Espérate, no te deja pasar. Mira, a un guardia de aquí, yo duré parte de día trabajando de cobrador en una guagua Villa Atardecer. Viajaba de noche. Por ejemplo, un guardia le dice, vamos al baúl, cuando te veía haitiano. Pero ya tú sabes qué significa el baúl. Su macuteo. Agárrate ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando hay uno de los grandes, el grande hay que resolverle también. Hay que dejarle caer su novia, o si no, no te deja pasar. ¿Qué quiere decir? Entonces, para nosotros poder recuperar nuestra identidad, porque nuestra identidad se perdió,
hace falta educación. No democracia, no, porque hasta la democracia se perdió. Porque los políticos se encargan de tener sus propias decisiones, lamentable el caso. Ya nosotros la ciudadanía no podemos opinar en nada porque no vale. No vale. En una empresa usted habla de formar un sindicato, usted al otro día lo vota, porque ya no vale. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Miren, la inmigración viene con el ser humano. Eso es normal. Todo el ser humano, en un momento determinado, inmigra hasta de su casa, hasta de sus padres. Es normal que el hijo se vaya de la casa, porque es cultural de nosotros los seres humanos. Ahora bien, ¿qué sucedió para mí entender? Porque no estaba preparado, llegué a la charla, pero después de la muerte de Trujillo, el dominicano comenzó una inmigración, principalmente el campesino hacia la ciudad. Balaguer hizo una reforma agraria y trató de contener eso un poco, pero no fue suficiente, siguió inmigrando. Después que esté en la ciudad, el dominicano quiere inmigrar a Estados Unidos, es normal. Si aquí nosotros nos dijeran que podemos ir a Estados Unidos sin visa, no quedáramos solos dominicanos, se fueran todos. Todos se fueran. Ahora bien, yo creo que fundamentalmente el problema haitiano nace en el Estado Dominicano, de que el Estado Dominicano no ha sido responsable para frenar la inmigración haitiana. ¿Por qué? Porque para frenar la inmigración haitiana tú tienes que frenar la inmigración dominicana. Y yo soy de un campo, yo tengo una empresa agrícola y sé lo que pasa con la empresa agrícola. En el campo, en la agricultura, primero el haitiano en Haití llega. Primero, el haitiano no llega directamente a Santo Domingo ni a Santiago, se queda en el campo porque ahí tiene una familia. Después de ahí migra a la ciudad. Ahí fue que el haitiano llega de primero. Y no es verdad que en el campo se paga mal. No, no es verdad. Porque yo pago 700 y 1000 pesos diarios por un día que me preparo. Porque me trabajo un día, yo pago eso. Y ahora bien, ¿qué dominicano aquí en la ciudad? O hay muchos dominicanos aquí en la ciudad que ganan menos que eso, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el dominicano inmigró a la ciudad y ve a la retroceder al campo como un problema, una derrota. Lo mira así. Yo inmigré del campo a la ciudad primero y después volví al campo y me puse una empresa y estoy negociando gracias, puedo decirlo de nuevo, a aquella reforma agraria de mi familia, la herencia que Balaguer repartió la tierra, y yo comencé a producir ajíes. Ahora bien, nosotros la mayoría vendieron la tierra, muchos de esos vendieron su tierra y migraron a la ciudad, pero la inmigración, principalmente el problema haitiano, nace en el Estado Dominicano, de que el Estado Dominicano no ha hecho nada para frenar eso. Y repito, se frena sacándole de la mentalidad al dominicano de que inmigre, porque no hemos hecho nada para que el dominicano crea en su tierra, crea en su pueblo y crea que todo sea para adelante. Muchas gracias. Saludos. Bueno, yo iba a agregar algo sobre lo que dijo el compañero recién, sobre el Estado. En verdad, Haití yo no lo veo como una amenaza si nuestro país se pusiera los pantalones como debe ponerse. Porque Haití en sí no es la gente, o como digo, es simplemente un país sin un nombre dice Haití. Y tú en tu propio país, o en tu propia casa, permite que haga el que llegue lo que quiera si tú lo permites así en tu casa. Aquí, en ningún momento aquí, por más que quieras revelarse, si tú tienes una migración, un buen programa de migración que controle la migración haitiana, en este caso, porque como la más tenemos hecho hincapié con los haitianos nada más, pero se nos olvida que los españoles son inmigrantes, que los chinos son inmigrantes, que los japoneses son inmigrantes, pero siempre el tema más popular, y como contó ahorita la profesora, los españoles aquí hicieron muchísimas cosas que nadie lo menciona, y mataron gente por el rumbo, nada más dicen Haití. Pero en el caso de Haití, si el gobierno de nuestro país, y le voy a poner un caso reciente, se pusieron los pantalones, reciente en estos días,
y en tal caso me voy a ir al presidente. Danilo Medina soltó y lo dejó libre el embajador de Haití. ¿Y qué estaba haciendo el embajador de Haití aquí? Traficando droga. ¿Y qué hizo Danilo? ¿O qué hizo el gobierno en este caso? Nada. No tomó ningún tipo de represalia que pudiera, una represalia que se hiciera sentir como pueblo, como país con respecto a eso. Sin embargo, no lo ha hecho. No lo ha hecho ni lo están haciendo. Entonces, en sí, Haití no será una amenaza. Y nunca lo será, siempre y cuando nosotros como dominicanos nos eduquemos, nos capacitemos y planteemos una política migratoria que en verdad valga la pena. Muchas gracias. Bien. Personalmente, siguiendo las consideraciones del profesor Orbela, considero de que el mayor peligro que supone para la nación dominicana en cuanto a peligro en sí viene a ser el mismo dominicano como ente individual y el mismo Estado dominicano como tal, porque realmente es un absurdo considerar a la nación haitiana como un peligro en cuanto a consideraciones políticas y geopolíticas, porque no cumple ninguna de las consideraciones de evaluación, tanto en poderío militar, en intervención, ya sea en cuanto a asuntos del Estado, ni ningún otro carácter de valor. El mayor peligro al que se enfrenta República Dominicana es a Dominicana misma, que no está en manos de dominicanos, sino en cuanto a un poder concentrado, tanto en el cuerpo del Estado y asimismo bajo el poder privado, del sector privado. Siguiendo su punto, usted ha hablado de la sociedad disciplinaria cuando se refería a esa conducta no alineada y de masas, a eso que hacía referencia, a esa conducta de panóptico en cuanto a la supervisión y al control. Bien. Esa sociedad disciplinaria que el profesor Orbela exponía es algo del cual sí, cada uno de nosotros es partícipe, pero en medida de cómo cada uno de nosotros nos involucremos en apoyar a los poderes centrales del Estado que nos desvirtúan y nos desalinean en cuanto a una conciencia clara de cuál es la realidad social dominicana, afectada no por el nacional haitiano, no por el nacional dominicano, sino desde un principio con una consecuencia de la negligencia de un proceder apropiado de los sectores públicos encargados ahí del control sociológico y demográfico. Eso en primera medida. Segundo, esa afectación que tanto se manifiesta acá en cuanto al conflicto de la identidad y demás, ¿dónde está? ¿Dónde está inscrito, o mejor dicho, dónde está demostrado la identidad dominicana como tal? Si no es más que bajo un conjunto de parámetros escritos que responden a la ley, de no piense todo este escrito en una herencia tradicional que solamente nos deriva a esto, un fervor nacionalista pero que no responde bajo ninguna causa ni ningún pretexto a un fundamento real que no sea ese devenir histórico, que es un conflicto fronterizo, un conflicto que no va por el lado económico sino histórico, y en gran medida el desconocimiento que tenemos hoy en día de nuestro Estado y peor aún nuestra participación en el mismo. Porque no podemos hablar de una nación dominicana cuando un Estado democrático no está conformado por esa unión de masas en común con un fin, pero cuyo fin no ha venido a representar una identidad ni una identificación de su propia voz, es decir, de la voz individual de cada nacional dominicano que juntos hacen esa voz colectiva que nos hace ser sí una nación, no todo lo contrario. Las últimas 2 décadas ha sido la época más acérrima donde nos hemos visto sumergidos en la no participación del individuo en cuanto a los asuntos y decisiones del Estado, en nuestra afectación individual y colectiva como nación y como entes sociales que somos. En ese sentido, también está muy desvirtuado ese carácter que se comenta de la supervivencia del Estado, de la supervivencia de la nación, del bienestar nacional. No, realmente no va por ahí el asunto. En cuanto a una supervivencia bajo un término que cataloga, ¿no?, la permanencia de la sociedad dominicana como representación nacional, un parámetro internacional. No, tampoco. Dicen los evangélicos, amigos míos, ¿sí?, que la gran estrategia del diablo es hacerle creer a la gente que no existe. Bueno, Dios ni el diablo tienen nada que ver en esto. Realmente somos los únicos que estamos involucrados, y ni siquiera eso, porque nuestro papel y nuestro rol se ha visto fuera de lugar. Y eso lo vemos desde una dominicana que hace 30 años no tiene grupos estudiantiles, desde una dominicana, sí, no, grupos estudiantiles que representen una voz,
desde un pueblo dominicano que no ha salido ya a marchar a las calles, a hacer revoluciones, sino revueltas, bajo una dominicana donde ponemos nuestras necesidades en manos de organismos internacionales, cuando realmente el mayor peligro no se da desde acá adentro, de esta parte de acá abajo, sino desde arriba, donde se fomenta la lucha de clases, que luego estamos acá comentando y manifestando de un modo mediocre, sí, porque no podemos desligarnos de que estamos sumergidos en una consecuencia de considerar personal simplemente por una afectación económica. Porque si hubiese una sobrepoblación, y eso lo sabemos todos, de inmigrantes de una nación que nos proveyera mayores recursos y un mayor bienestar personal y colectivo como nación, no hubiese un juicio discriminatorio contra esa entidad nacional. Pero no, claro, tenemos una afectación historiográfica, tenemos consecuencias que nos hacen llevar a identificar a fulano como el enemigo, ¿no? Y fulano, lo digo entre paréntesis, porque catalogamos nacional haitiano como el principal contaminante, porque así se ha visto, o sea, a tal punto cuál es la lucha férrima contra la nación haitiana como tal y el individuo haitiano, cuando todo lo que ha venido a hacer el haitiano para la nación dominicana ha sido una mano de obra y un individuo que no solamente ha construido nuestras construcciones, sino que también ha podido sostener nuestra sociedad, porque el dominicano, con una posibilidad económica negada históricamente al haitiano, ya sea por sus consecuencias en las direcciones de Estado y demás, ha venido a ocupar y a jugar el papel que el dominicano no ha querido ejercer por negligencia y también por ineptitud del Estado de relegarle apropiadamente los deberes a dominicanos y a no dominicanos. En conclusión, el mayor peligro que tiene nuestra nación y nuestra nación misma y los individuos que la conforman. Bien. Para ir concluyendo.